El tema a exponer trata sobre el plan de manejo del santuario de flora y fauna en los Colorados en 18. En cuanto a la introducción, nos dice que el plan de manejo del santuario de flora y fauna de los Colorados es el resultado de los procesos de gestión, conflictos, retos y aprendizajes transcurridos en el cumplimiento de los objetivos de conservación planteados en la vigencia del plan de manejo adoptado en el 2007 a través de la resolución número 01 del 10 de mayo del 2007. En este sentido, pues, a fin de garantizar la construcción de un documento de experiencia de la gestión de acuerdo a las necesidades del área, se unificaron esfuerzos entre Unidad de Parques Nacionales Naturales y la Fundación Herencia Ambiental del Caribe, a través del Fondo Patrimonio Natural en el marco del Convenio de Cooperación número 017 del 2003. El objetivo fue usar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros orientados a apoyar la formulación del plan de manejo del santuario de flora y fauna Los Colorados. Aquí está una fotografía de una imagen satelital del 2012 donde se observa el casco urbano, el santuario, el cual es una mancha boscosa. En el extremo al sur, la localización del posible cementerio y el cementerio prehispánico. Y más al suroccidente, la localización del monumento arqueológico Garra de Tigre, situado por fuera de los límites del santuario. Es donde se observan las estrellas rojas. En cuanto a la delimitación del área protegida, pues a partir de un ejercicio de precisión cartográfica de límites realizado por Parques Nacionales Naturales en el 2015, siguiendo los linderos descritos en la resolución ejecutiva número 167 del 6 de julio de 1977 del Santuario de Flora y Fauna de Los Colorados, las cuales fueron calculadas en el sistema de referencia Magna Ciegas Proyección Plana del Gauss-Kruger Origen Central. En cuanto a los límites del área protegida, están definidos por los siguientes mojones, son 4. El mojón 1, cruce del arroyo de los Cacaos con la carretera troncal de Occidente. El mojón 2, cruce de arroyo Salvador con la carretera troncal de Occidente. Mojón 3, intersección de arroyo Salvador con el camino carreteable que va hacia el arroyo Los Cacaos por Bajo Grande Puente. El mojón 4, intersección del camino carreteable abajo Grande con el arroyo Los Cacaos. Aquí están las coordenadas precisadas por el Santuario de Flora y Fauna. Aquí está la precisión cartográfica del mojón 1, está su latitud y su latitud. Dentro de este santuario de flora y fauna, pues se plantearon objetivos y de conservación. Los objetos y objetivos de conservación en función de la diversidad biológica y cultural, teniendo en cuenta su contexto regional y su dinámica poblacional, buscan proteger la integridad ecológica, arqueológicos y culturales. Sus objetivos son 3. Conservar el bosque seco tropical del Santuario de Flora y Fauna Los Colorados como área núcleo de las conectividades para el mantenimiento de la diversidad biológica del ecosistema y valoración cultural de la región. 2.
contribuir al mantenimiento de los servicios ecosistémicos del sistema del Santuario de Flora y Fauna Los Colorados, como aporte al desarrollo sostenible de la región Montes de María. 3. Promover la incorporación efectiva del Santuario de Flora y Fauna, los áreas de protección local en los instrumentos de planificación y ordenamiento del territorio, a fin de garantizar su apropiación y protección. Los objetos de conservación está el bosque seco tropical, está el carreto, el Aspidosperma polyneurum, está la pava congona, Penélope purpurascens y el mono colorado Aullata seniculus y el tigrillo Leopardus pardalis. Ya. A principios de los 90, una de las precisiones más evidentes fue el daño de la cobertura vegetal, producto de la tala y el leñateo que realizaron los ocupantes para la construcción de cercas viviendas y como fuente de energía, representando anualmente casi 1 hectárea de bosque en buen estado de conservación o cerca de 5 hectáreas de bosques en recuperación, lo que generó fragmentación, pérdida de hábitat natural y potencial para muchas especies, en especial para las definidas como los valores de objetos de conservación, como el carreto, la pava congona, el mono colorado, el tigrillo y el seco tropical. En cuanto a la metodología, aquí se implementaron algunos lineamientos conceptuales y metodológicos que permiten revisar y ajustar el diagnóstico de actores en el marco del proceso de actuación o recomendación de los planes de manejo. Es así como la ruta metodológica propuesta se orienta a dar respuesta a estas preguntas. ¿Cuáles actores son claves para la formulación e implementación del plan de manejo y en qué momento deben ser vinculados? Otra pregunta es, ¿qué estrategias de acercamiento, concertación y acción es necesario implementar con ellos? ¿Cuáles son los actores claves para la formulación e implementación del plan de manejo y en qué momentos deben ser vinculados? Entonces, estas preguntas se hacen dentro de la metodología. Aquí se presenta el alcance que tiene cada una de estas 3 acciones. Está la identificación, priorización y la caracterización. La identificación es poder definir con claridad qué actores son los que están vinculados a esta área protegida. Esta identificación también implica una categorización de estos actores con el fin de poder facilitar el manejo de la información y de la formulación de las estrategias de manejo que los involucran. En cuanto a la priorización, una vez se ha realizado la identificación de los actores vinculados, es posible que el universo de actores sea bastante amplio, por lo que será necesario determinar cuáles son los actores claves para el manejo a partir de 4 criterios. Capacidad para aportar a la gobernabilidad del área protegida, la capacidad para participar en la gobernanza del área protegida, legitimidad y capacidad de generar y aportar conocimiento para el manejo del área protegida. La caracterización. Aquí tiene que ver con el conocimiento de las características institucionales, sociales, culturales y económicas de estos actores, las cuales permitirán
el acercamiento y la negociación con los mismos. La selección de los valores de objeto de conservación de filtro grueso y el filtro fino. Aquí está la representatividad, el estado de conservación endémica, la disponibilidad de información y la capacidad de monitorear. La representatividad que tenga un componente emblemático o cultural o ecológico para el área protegida. El estado de conservación endémico, pues que el valor de objeto de conservación se encuentre bajo alguna categoría de amenaza, sea nacional, global o local, y es endémica. En la disponibilidad de información, que los valores de objeto de conservación cuenten con una bibliografía amplia sobre su biología que permita comparar con datos potenciales a obtener en el monitoreo. En cuanto a la capacidad de monitorear, pues, para la detección de datos de los valores de objetos de conservación, esta metodología sea fácil de implementarse en instrumentos de difícil uso. La implementación y su muestreo que no demande mucho tiempo. Además que estas especies sean fáciles de observación. Tenemos los valores de objetos de conservación del Santuario de Flora y Fauna Los Colorados. Están los objetos de conservación de filtro grueso definitivo y los valores de objeto de conservación del filtro fino. El bosque tropical seco es del filtro grueso. Y en cuanto a los valores de filtro fino, son 4: el tigrillo, el carreto, la pava congona y el mono colorado. Estos 4 se identificaron como los objetos de conservación de filtro fino. Aquí están las presiones al interior del área protegida para este valor de objeto de conservación, que es el bosque seco tropical. Está su valoración, sea crítico, leve, moderado, y que sale la importancia de las presiones. Listo. En cuanto al bosque seco tropical, la agricultura y la ganadería son los que están en estado crítico, los que más han afectado a este objeto de conservación. El bosque seco tropical es uno de los más amenazados del neotrópico. En Colombia ha perdido el 98.5% de su cobertura original y es uno de los menos representados en el sistema de áreas protegidas nacionales. El del santuario pues es de gran importancia y representatividad para la conservación de este ecosistema amenazado. Una de las amenazas críticas también está, parte de la ganadería y agricultura, está la sequía, que está en estado crítico. Y después sigue la infraestructura. También la tala selectiva y el cambio en la periodicidad de la precipitación.
Esos son los que más afectan a este bosque seco tropical, que este es el valor de objeto de conservación filtro grueso. El tigrillo. En el caso de este, pues las dinámicas asociadas a la reducción del hábitat y el poco número de individuos en la zona de influencia lo posicionan en un alto grado de amenaza en la región. La fragmentación, cambio climático y rango de movilidad. Entonces, aquí las que más afectan a esta importancia de las presiones, pues los que más afectan también está la ganadería y la agricultura en estado crítico, la infraestructura, que también está en crítico, y la sequía. Estos son los que más afectan, las presiones que más afectan al interior, en el interior del área protegida, a este valor de objeto, objeto de conservación. En cuanto al carreto, que es una especie de árbol de gran aporte apreciado en la región de los Montes de María, dada la calidad de su madera para construcción de viviendas. Esto, sin embargo, se hace un objeto de tala intensiva y sin manejo apropiado. Esta especie está presente tanto en bosques secos como húmedos y se distribuye al noroeste de Sudamérica hasta Argentina, y poco se documenta sobre su papel ecológico en los sistemas naturales, pero se indica que es una especie que conforma agregaciones no abundantes y aisladas. La importancia de las presiones, pues las que están en estado crítico son las que más han afectado. Está la agricultura, la ganadería y la infraestructura. Estas son las presiones en el interior del área protegida para este valor de objeto de conservación en carreto. El mono colorado, en general, pues sus poblaciones se encuentran en buen estado dentro del santuario. Hay 7 manadas con 6 individuos en promedio. Comparten el hábitat con los monos titi, sin problema, porque los titi son más móviles y los colorados son territoriales. La fuente de alimento de estos monos son las frutas y hojas tiernas de Moimaro, ovo, cauchos e indio en cuero. En caso de este mono colorado, pues también, especialmente la reducción de hábitat induce a la endogamia de la especie, lo que posiciona un alto grado de extinción en la región. La presión se acentúa a causa de su alimentación selectiva, la disminución de las fuentes de agua disponibles, cambio climático y la fragmentación que genera la pérdida de conectividad. Aquí hay 5 casos que esas presiones afectan más al mono colorado: la agricultura, la ganadería, la infraestructura, es el que más daño hace aquí en esta especie. Están las redes eléctricas y de comunicaciones. Está también la sequía, el cambio en la periodicidad de precipitación. Entonces esos serían los que están en estado crítico, los que más afectan. En cuanto a la pava congona, las presiones del área protegida de este objeto de conservación, pues se ve afectada por sus requerimientos de hábitat específicos relacionadas con zonas boscosas en un buen estado de conservación, de manera que requiere áreas boscosas y semiabiertas, viéndose afectada por procesos de fragmentación y disminución de hábitat, que ocasionan la pérdida de su área potencial
de distribución y densidad poblacional. En esta especie están 4 casos en estado crítico, que también está la ganadería y agricultura, la infraestructura, las redes eléctricas y de comunicaciones. También está la sequía. Estas son las presiones que causan aquí dentro del santuario de flora y fauna. Aquí dentro del santuario de flora y fauna están las medidas de manejo y las actividades permitidas. Las medidas de manejo, la generación de conocimiento, prioritariamente el desarrollo del portafolio de investigaciones y del programa de monitoreo. Está la formulación e implementación de estrategias que aumentan el movimiento de fauna hacia y desde el santuario. La implementación de estrategias de educación ambiental y de comunicación enfocadas a la disminución de presión. Y en las actividades permitidas, pues, las que se definan de acuerdo con los lineamientos de uso, ocupación y tenencia en construcción. Las acciones prioritariamente en desarrollo del portafolio de investigaciones y el programa de monitoreo. También están las acciones de restauración activa en coordinación con el área protegida, siguiendo los lineamientos de parques nacionales. Aquí está la tabla de resumen de afectación. Como se puede ver, las presiones en los valores de objetos de conservación. Los más críticos, pues está la tabla selectiva para el bosque seco tropical. En cuanto a la agricultura y ganadería, también afecta al bosque seco tropical, al mono colorado, al tigrillo, al carreto y a la pava congona. Esta es la razón que más afecta en todas las especies dentro de ese santuario de flora y fauna. En las quemas afecta al bosque seco tropical y al mono colorado. En la infraestructura también es una de las que afectan más a las especies, que las convierte en objetos de conservación. Las redes eléctricas y de comunicaciones afectan en estado crítico al bosque seco tropical, al mono colorado y a la pava congona. La sequía también es una de las mayores razones que afectan a las especies, que las convierten en un objeto de conservación, al bosque seco tropical, al mono colorado, al tigrillo, a la pava congona, están en estado crítico. El cambio en la periodicidad de precipitación, está el bosque seco tropical y el mono colorado. La tala selectiva, la cacería y la agricultura y la ganadería, pues son los que están en estado crítico que afectan, mejor dicho, a todas las especies. Por eso es el motivo que están dentro de los objetos de conservación de este santuario. A continuación, pues, la segunda exposición sobre los ejemplos de las categorías de la UICN. Ya, en la categoría extinto está la galloreta o choca, que es la púlica americana. Esta especie es del género Pulica, familia Rayidae y orden Gruiformes. Se distribuye desde Norteamérica hasta Panamá. Existen registros antiguos de la laguna de Yaguarcocha en Imbabura. Aquí nos dice que puede estar presente
puede estar presente dudoso en las lagunas de la provincia de Cotopaxi. Esta especie, pues, porque el motivo que le llegaron a poner en esta categoría es porque al parecer se encuentra en declinación en su rango de distribución en Sudamérica. En Colombia queda una población estimada de 2.000 individuos, mientras que en Ecuador se considera que los registros de la laguna de Yaguarcocha pertenecen a individuos accidentales o es probable que exista confusión en las identificaciones por su parecido con la focha andina. Entonces, la falta de registros recientes en el país permite suponer que la especie se haya extinta en el Ecuador. En cuanto a la categoría extinto en estado silvestre, está el calzadito turquesa. Nombre científico, pues Eriopnemis codini, género Eriopnemis, familia Trochilidae. Esta se encuentra distribuido en el noroccidente del Ecuador. Posiblemente su distribución alcance en el suroccidente de Colombia. Tiene una distribución incierta. Al parecer se confina a pocos valles interandinos al noroccidente con registros válidos únicamente en el valle de Guayabamba. La única localidad certera es la localidad tipo, aquella donde fue recolectado por primera vez al sur de Perú, donde podría habitar la especie en la parte árida alta del valle de Guayabamba y más extensamente en el área del volcán Ululagua y el río Blanco al suroeste de Quito. Pues, ¿cómo le llegaron a poner en esta categoría? Pues porque no hay información disponible, pero se asume que sus hábitos reproductivos son similares a otros Selectionemis. Su requerimiento de hábitat son inciertos. Podría estar en bosques y matorrales secos de valles interandinos áridos. Esta especie, pues, se encuentra extinta en estado silvestre, no se encuentra en lugares así boscosos, ya está extinta, simplemente están conservadas en un área protegida. Dentro de la categoría en peligro crítico está la fardela gris parda. Su nombre científico es Pterodroma biopigia, el género Pterodroma y la familia Procellaridae. Esta se encuentra distribuida en Galápagos, en las islas. Aquí nidifica en las islas de Hawái y hay un registro en las islas de Malpelo en Colombia, aunque es probable que se trate de un individuo accidental. Las poblaciones de Galápagos recorren ocasionalmente las costas del Pacífico de Centro y Sudamérica, desde México hasta el Perú. ¿Cómo le llegaron a poner en esta categoría? Pues se considera que la especie en peligro crítico a nivel global está en ese estado crítico a nivel global. En los años 60 los científicos empezaron a estudiar las colonias de nidificación y encontraron una situación alarmante, que el menos del 5% de los nidos producían pichones en Santa Cruz, debido a que las ratas, cerdos y perros accidentados se alimentaban de los huevos. Entonces, las poblaciones de Galápagos y las islas de Hawái se encuentran en declinación. Ese es el motivo que está dentro de esta categoría. En cuanto a la categoría en peligro, está el rascón pitilargo o tingua.
Nombre científico, Rayus longidosis. Género, Rayus, de la familia Rayidae. Esta se encuentra distribuida desde de la costa suroeste y costa este de los Estados Unidos. La subespecie Rayus longidosus se distribuye en México, Belice, Bahamas, Cuba, España, Jamaica, Venezuela, al noroeste de Colombia, casualmente al este de Brasil, pero encontrado en los manglares de los bordes de Camarones en Ecuador, en la provincia de Esmeraldas y en la Reserva Militar de Arenillas. Existe un registro para la cegua en Manabí. En el mes de febrero de 1993, hallaron varios individuos caminando por zonas con vegetación dispersa de 25 centímetros de altura, también al oeste de Guayaquil, en sitios de agua dulce. ¿Cómo le llegaron a poner en esta categoría en peligro? Pues que no hay datos sobre el número de individuos o el tamaño de las poblaciones. Tiene alta sensibilidad a la destrucción y fraccionamiento de su hábitat, particularmente esteros, manglares y otros humedales, debido a la expansión de la agricultura. Dentro de la categoría vulnerable está el cormorán macón o cormorán de Galápagos. El nombre científico es Phalacrocorax harrisi, género Phalacrocorax. La familia Paracrocoracidae. Entonces, esta especie está distribuida en las islas de Galápagos, donde es endémico. Tiene una distribución muy restringida y se encuentra en dos islas, en la Fernandina, principalmente en la costa oriental, y en la isla Isabela, en la costa septentrional y la costa occidental. La población ha experimentado fluctuaciones severas. El evento del Niño en 1983 causó una reducción del 50% de la población. Después de esto quedaban unos 400 individuos. ¿Cómo le llegaron a poner en esta categoría? Porque esta ave pues tiene adaptaciones únicas en su población pequeña y habita en una región limitada. Aumenta su vulnerabilidad a desastres ambientales, especialmente las mareas negras, eventos climáticos y la introducción de enfermedades y depredadores. Desafortunadamente, las perturbaciones marinas, como las causadas por el Niño, se están haciendo cada vez más extremas. En cuanto a la categoría casi amenazado, está la cotarra alirrufo. Nombre científico, Aramides calopterus. Es de género Aramides, en la familia Rayidae. En cuanto a su distribución, esta especie de ave vive en Sudamérica y se encuentra en selvas húmedas tropicales y ríos de Brasil, Ecuador y Perú. Más probable de ser encontrado en bosques remotos, intactos y de difícil acceso. Pues, ¿cómo le llevaron a poner esta categoría? Porque hay registros históricos de algunas especies raras en localidades cercanas al territorio achuar, como la Aramides calopterus. Entonces, la categoría de preocupación menor está el rascón de Virginia. Nombre científico, Rayus limicola. Género, Rayus. La familia Rayidae. Su distribución, pues, es nativo de Bahamas, Canadá, Colombia. Esta especie vive en toda Sudamérica, en selvas húmedas tropicales y ríos de Brasil, Ecuador y Perú. Son aves poco ligadas al agua. ¿Por qué la pusieron en esta categoría?
porque hay muchos registros de existencia. Se registraron jóvenes polluelos en el mes de agosto en Ecuador, siendo una especie monógama. Ambos miembros de la pareja construyen el nido sobre la vegetación que se encuentra en las márgenes de cuerpos de agua dulce y actualmente está catalogada como una especie de preocupación menor, sin problemas de extinción. En cuanto a la categoría datos insuficientes, tenemos al Gorgioro coliverde, nombre científico Polypmus teresiana, género Polypmus, la familia Trochilidae. En cuanto a su distribución, se distribuye en las Guayanas, en la Amazonía brasileña, al suroeste de Venezuela y el extremo oeste de Colombia, y localmente en el suroeste de Ecuador y noroeste de Perú. El Gorgioro coliverde habita en áreas de matorrales y sabanas húmedas, frecuentemente en los bordes de los bosques. ¿Cómo le llegaron a poner esta categoría? Porque en el Ecuador se conoce solo un macho y una hembra colectados en 1936 por la misión Colnol en la laguna de Sinji. Aunque esta localidad no ha sido identificada con precisión, se cree que se encuentra en algún sitio en el banco norte del río Pastaza. Es probable que su distribución en el Ecuador sea marginal. Se requiere un estudio profundo para saber su presencia en el Ecuador y su estado de conservación. La siguiente exposición trata sobre las amenazas a la biodiversidad. Las principales amenazas a la biodiversidad están las especies invasoras, el calentamiento global, la destrucción de los hábitats, la extracción insostenible de los recursos naturales, la contaminación. En el ejemplo de la amenaza a la biodiversidad, el mayor riesgo está las especies invasoras, la cual amenazan a la biodiversidad en Galápagos. Las especies invasoras son la principal amenaza para la biodiversidad en Galápagos. Su presencia está vinculada al crecimiento de la población, del turismo y del flujo de transporte marítimo y aéreo. Bueno, aquí está, va de la mano con la mala agricultura, las malas especies invasoras. Esa es la gran amenaza a la biodiversidad de Galápagos. La agricultura pues se convierte en el principal enemigo de una finca, por ejemplo, abandonada o mal manejada, genera un hábitat para las especies invasoras. Y los expertos consideran que el guayabo, la mora y la cinchona como algunas de las peores plagas de Galápagos. He puesto las imágenes para poder ver las especies invasoras que causan la amenaza en Galápagos. Aquí en Galápagos hay especies nativas, muchas de ellas son endémicas, es decir, únicas de las islas, pero también hay especies introducidas voluntariamente o accidentalmente por el ser humano, y dentro de estas una parte son invasivas. También las especies invasoras se establecen accidental o intencionalmente en un sitio fuera de su área natural de distribución y generan daños a los ecosistemas y especies nativas. Hay otra especie invasora que ha causado un impacto negativo significativo en Galápagos y es la mosca Pylornis donzis.
que afecta la reproducción de pinzones en todo el archipiélago. Aquí están las especies invasoras para Galápagos. Está la mosca Pylornis donzi, donde ha causado un impacto negativo. Estas parasitan a las aves, principalmente a los pinzones en todo el archipiélago. Los expertos consideran al guayabo, Psidium guajava, la mora, que es el Rubus niveus, y la cinchona, que es la Cinchona pubescens, las peores plagas para la isla. Existen unas posibles soluciones para erradicar estas especies invasoras y prevenir su presencia. Aquí es indispensable tener un adecuado manejo de muelles de carga y de sistemas de transporte marítimo. Hay varios protocolos de erradicación y control ejecutados por el Parque Nacional Galápagos, la Agencia de Bioseguridad de Galápagos y el Consejo de Gobierno, pero el principal reto es poder financiarlos porque son costosos. La erradicación de las especies invasoras marinas en las islas del Pacífico tropical central es una de las prioridades de trabajo de cooperación con el corredor marino del Pacífico Este tropical, una iniciativa para la protección de áreas marinas en Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador. Por ejemplo, la iguana marina es endémica de Galápagos y se encuentra en condición de vulnerabilidad de acuerdo a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Entonces, por parte del gobierno ecuatoriano existe un fondo para el control de especies invasoras, que es un mecanismo que permite a las organizaciones que están trabajando en Galápagos presentar proyectos para erradicar estas especies y acceder al fondo que puede financiar este tipo de iniciativas. En cuanto a la huella humana, las principales actividades humanas en Galápagos son el turismo, la pesca y la agricultura. Todas generan una huella creciente, incluyendo la generación de desechos sólidos y líquidos, orgánicos e inorgánicos, el cambio de uso de suelo y una demanda de combustible, de energía, agua y suelo. La conservación de las Islas Galápagos es particularmente importante a nivel mundial por el gran endemismo de especies que, sumado a una serie de atributos geológicos, biológicos y de historia natural, han llevado a que Galápagos sea considerado uno de los principales patrimonios naturales de la humanidad. Entonces, las islas aquí fueron declaradas como Patrimonio de la Humanidad en 1978 por la UNESCO, que próximamente realizará una visita para la revisión de los sitios de patrimonio. Entonces, creemos que las islas están en un muy buen estado de conservación y son una prioridad en el país y para el mundo. Un patrimonio natural de la humanidad y para el Ecuador. Son muy importantes al grado de contar con una ley especial de conservación que va más allá de todas las iniciativas que hacemos de conservación a nivel continental. En cuanto a los proyectos sustentables, cuando se habla de Galápagos, se habla de su biodiversidad única, de un laboratorio de evolución. Ahora estamos en una etapa de que Galápagos puede ser un gran laboratorio, pero del llamado desarrollo sostenible, de cómo integrar la conservación y el bienestar humano en un lugar en condiciones bastante aisladas y poder probar cómo funcionan esas políticas públicas. Entonces, con los comités técnicos para desarrollar un mejor sistema de control y vigilancia de la pesca legal y sustentable con las mejores prácticas posibles y el respeto a las áreas protegidas.
para que no haya pesca en esos lugares. Se remarcó en uno de los eventos de la COP3. Gracias por su atención. Esto ha sido todo en cuanto a mis exposiciones.